Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy, como ya saben por el título, nos sumergimos en un tema jugoso, un tema que ha estado encendiendo las redes sociales, generando debates apasionados y despertando la curiosidad de todos, los enredos sentimentales de Kerem Bürsin. Sí, ese hombre, el mismísimo Kerem Bürsin, el que nos conquistó a todos con su irresistible encanto y su talento innegable. Ese que interpretó al inolvidable Serkan Bolat en Love is in the Air, el que nos hizo suspirar con cada mirada, con cada gesto, con esa sonrisa que desarma a cualquiera. Pues bien, la vida de las celebridades, especialmente la de un galán como Kerem, no es solo alfombras rojas y flashes. Detrás de la fama, de los proyectos exitosos, hay una vida personal llena de matices, de relaciones, de amores que a veces florecen y otras veces, lamentablemente, se marchitan. Y hoy, vamos a bucear en las profundidades de esa vida sentimental, a analizar las fotos que han desatado la especulación, a desentrañar los rumores y a tratar de entender con respeto y sin juicios, qué es lo que realmente está pasando en la vida amorosa de este querido actor. Prepárense para un vídeo lleno de información, de análisis, de chismecito sano y, por supuesto, de mucho cariño hacia Kerem. Pero antes de empezar a desmenuzar este tema, quiero pedirles algo: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, para estar al día con todas las novedades del mundo del entretenimiento, de las novelas turcas y de todo lo que me apasiona compartir con ustedes. Suscribirse es totalmente gratis, y a mí me hace muchísima ilusión que formen parte de esta comunidad. Contamos con ustedes. Y ahora sí, arranquemos con este fascinante tema. Kerem Bürsin, un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento internacional. Desde que saltó a la fama, este actor ha logrado cautivar a audiencias de todo el mundo con su carisma, su profesionalismo y su innegable atractivo físico. Y como es natural cuando una celebridad alcanza el estrellato, su vida personal se convierte en objeto de interés público. Sus romances, sus amistades, sus rupturas, todo es analizado, comentado y a veces magnificado hasta el infinito. En el caso de Kerem, uno de los temas que más ha generado curiosidad y especulación son sus relaciones amorosas. A pesar de su evidente encanto y de la admiración que despierta, parece que el amor no siempre le ha sonreído con la misma intensidad. Y como ya dije, las fotos, amigos, las fotos a veces dicen más que 1000 palabras. Comencemos por el principio, por la relación que sin duda marcó un antes y un después en la vida de Kerem, su romance con Hande Erçel. Ya saben, la CEO protagonista de Love is in the Air, la que conquistó su corazón en la vida real, después de hacerlo en la ficción. La química entre ellos era palpable e intensa, tanto en la pantalla como fuera de ella. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos, el sueño hecho realidad para cualquier fan de la novela. Su relación fue un torbellino de emociones, alfombras rojas, declaraciones de amor, fotos que parecían sacadas de un cuento de hadas. Eran la pareja de oro del momento y su romance, por supuesto, acaparó titulares en todo el mundo. Pero como suele ocurrir en la vida, y especialmente en el mundo del espectáculo, el amor no siempre es para siempre. Después de un tiempo de ensueño, la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. La noticia conmocionó a sus seguidores, quienes no podían creer que esa pareja, que parecía tan perfecta, se separara. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los motivos reales detrás de la ruptura? Esa es la gran pregunta que todos nos hicimos, y la que sigue generando debate y especulaciones hasta el día de hoy. Los rumores sobre las razones de la separación fueron numerosos y variados. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, de intereses distintos, de una falta de tiempo que dificultaba mantener la relación a flote. Otros, más atrevidos, especulaban sobre la existencia de terceras personas, de infidelidades o de desencuentros que minaron la relación. Lo cierto es que hasta el día de hoy, la verdad absoluta sobre lo que ocurrió no ha sido revelada. Kerem y Hande siempre han sido muy discretos con su vida privada, y nunca han querido dar detalles concretos sobre las causas que llevaron a su separación. Han mantenido silencio, prefiriendo proteger su intimidad y no airear los detalles más dolorosos de su ruptura. Sin embargo, las fotos, como ya dije, sí nos han dado algunas pistas, aunque sean sutiles. Fotos de Kerem solo, pensativo, reflexionando en solitario. Fotos de Hande también sola, quizás con una mirada un poco triste, melancólica. Fotos de ambos intentando recomponer sus vidas, cada uno por su lado, siguiendo caminos separados, buscando nuevas oportunidades.
Y es que aunque no sepamos con exactitud qué fue lo que pasó, las imágenes nos hablan de un amor que llegó a su fin, de una relación que por las razones que fueran, no pudo resistir el paso del tiempo. Las miradas, los gestos, las publicaciones en redes sociales, todo sumaba a la narrativa de una ruptura dolorosa, de un final agridulce para una historia de amor que cautivó a millones. Pero, ¿qué pasó después de Ande? ¿Cómo ha sido la vida sentimental de Kerem Bürsin tras esa ruptura tan mediática, tan seguida por el ojo público? Pues bien, amigos, aquí es donde entran en juego las fotos que prometen arrojar luz sobre sus problemas amorosos, sobre sus intentos de encontrar el amor nuevamente. Y es que después de Ande, Kerem, al menos públicamente, no ha vuelto a tener una relación estable y duradera. Ha habido rumores, especulaciones, fotos que han alimentado la esperanza de sus fans en nuevos romances. Sin embargo, hasta el momento, ninguna relación ha prosperado de manera formal. Ha sido visto en compañía de diferentes mujeres, en diversos lugares y en situaciones que inevitablemente han generado un gran revuelo mediático. Por ejemplo, hay fotos de Kerem con algunas actrices con las que ha compartido proyectos, con las que ha forjado una relación profesional. Fotos que, como era de esperar, han desatado rumores de romance, de algo más que una simple amistad. Sin embargo, hasta la fecha todo parece haberse limitado a una buena sintonía en el trabajo, a una relación cordial y respetuosa, sin que se haya materializado ninguna conexión romántica. La química en pantalla no siempre se traduce en una relación fuera de ella, y en este caso, parece que la amistad prevaleció sobre cualquier otra posibilidad. También ha habido fotos de Kerem con algunas modelos en eventos, en fiestas, en momentos de ocio, disfrutando de la vida y del tiempo libre. Fotos que han alimentado la especulación sobre posibles nuevos amores, sobre relaciones incipientes. Pero al final, todo ha quedado en eso, en especulación. Los medios, los fans, siempre están atentos a cualquier indicio, a cualquier detalle que pueda sugerir un nuevo romance, pero hasta ahora, ninguna de esas relaciones ha trascendido, ninguna de esas fotos ha revelado una historia de amor real. Y por supuesto, no podemos olvidar las fotos de Kerem con sus amigos, con su familia, con las personas que siempre han estado a su lado, apoyándolo en todo momento. Imágenes que nos muestran a un hombre que valora mucho sus relaciones personales, que disfruta de la compañía de sus seres queridos, que se refugia en ellos en los momentos difíciles. Estas fotos, aunque no estén relacionadas directamente con el amor romántico, nos revelan una parte fundamental de la personalidad de Kerem, la importancia que le da a la amistad, a la familia y a la estabilidad emocional que le brindan. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué nos dicen estas fotos sobre los problemas amorosos de Kerem Bürsin? ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta constante búsqueda, de estos intentos de encontrar el amor? En primer lugar, es evidente que Kerem es un hombre que se toma muy en serio sus relaciones. Después de su relación con Ande no se ha dejado llevar por relaciones superficiales, por romances fugaces. Parece que busca algo más profundo, algo que le llene, que le complemente, que le aporte estabilidad y felicidad a largo plazo. No busca una relación por el simple hecho de estar acompañado, busca una conexión real, una complicidad genuina. En segundo lugar, creo que Kerem es un hombre que necesita tiempo para sanar. La ruptura con Ande fue muy mediática, muy seguida por el público. Necesita tiempo para recuperarse, para encontrar de nuevo el equilibrio, para volver a confiar plenamente en el amor. No es fácil pasar por una separación tan expuesta, y es natural que necesite un tiempo de reflexión, de autoconocimiento, antes de abrir su corazón a una nueva relación. En tercer lugar, creo que Kerem es un hombre que valora mucho su privacidad. No le gusta que su vida personal se convierta en un circo mediático, en un espectáculo constante. Prefiere mantener sus relaciones en la intimidad, lejos de los focos de las cámaras, de la presión constante de los medios y de los fans. Busca proteger a las personas que le importan y sobre todo, proteger su propia paz mental. Y por último, creo que Kerem es un hombre que no tiene prisa. No necesita encontrar el amor a toda costa, no se siente presionado por las expectativas externas. Sabe que cuando llegue el momento, la persona adecuada aparecerá en su vida. No está obsesionado con el tema, no lo convierte en una prioridad. Permite que el amor llegue de manera natural, sin forzar las situaciones, sin buscar desesperadamente una pareja. Así que, ¿qué podemos esperar del futuro sentimental de Kerem Bürsin? Pues bien, amigos, la respuesta, como ya dije, es incierta. No sabemos cuándo ni con quién encontrará el amor.
Pero lo que sí sabemos es que cuando eso ocurra, será una historia que valdrá la pena ser contada, una historia que nos emocionará a todos. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su trabajo, de su talento, de su carisma. Sigamos admirando a este hombre que, a pesar de los problemas amorosos, sigue siendo un referente en el mundo del espectáculo. Sigamos respetando su privacidad y apoyándolo en cada paso que dé. Y ahora vamos a analizar algunas de las fotos que más han dado de qué hablar, esas imágenes que han desatado la curiosidad y la especulación. Prestad mucha atención, porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Aquí podríamos incluir un análisis detallado y respetuoso de algunas fotos específicas. Por ejemplo, podríamos hablar de una foto en la que Kerem aparece pensativo y solo en un café, leyendo un libro o simplemente observando el entorno. Se podría analizar su expresión facial, su lenguaje corporal, la postura, el entorno, el ambiente del lugar, qué nos transmite esa imagen, qué emociones refleja, qué sensaciones evoca, parece un momento de reflexión, de introspección, de búsqueda de paz interior. Se puede especular, siempre con respeto, sobre lo que puede estar sintiendo Kerem en ese momento. Luego podríamos analizar una foto en la que Kerem aparece sonriendo y conversando con una amiga en un evento público, cómo es la dinámica entre ellos, hay complicidad, cercanía, amistad, se les ve a gusto compartiendo ese momento, hay algún gesto, alguna mirada, alguna palabra que sugiera algo más que amistad. Se puede analizar la vestimenta, los gestos, la postura, para tratar de entender la relación entre ambos. También podríamos analizar una foto en la que Kerem está en un evento, rodeado de gente, posando para los fotógrafos, cómo es su expresión, se muestra feliz, relajado, incómodo, cómo interactúa con las personas que le rodean. ¿Parece estar disfrutando del evento o prefiere pasar desapercibido? Después se podrían mencionar y analizar fotos donde se le vea con otras mujeres, destacando la dinámica entre ellos. Si se ven cercanos, sonrientes o distantes. Si hay indicios de algo más que amistad, si comparten gestos de cariño o si se mantienen en una distancia respetuosa. Siempre respetando la privacidad de las personas involucradas. Es importante recordar que este análisis debe ser respetuoso, evitando cualquier tipo de especulación malintencionada, chismes o juicios de valor. El objetivo es tratar de entender, desde una perspectiva respetuosa y objetiva, qué nos dicen las imágenes sobre la vida sentimental de Kerem, sobre sus relaciones y sobre su forma de afrontar el amor. Finalmente se podrían analizar las fotos de Kerem con sus amigos y familiares, destacando la importancia que tienen estas relaciones en su vida, el apoyo que recibe de ellos y la felicidad que le brindan. Estas imágenes nos ofrecen una perspectiva diferente sobre la vida de Kerem, mostrándonos su lado más personal y humano. Pero volviendo al tema central, ¿qué nos enseñan las fotos sobre los problemas amorosos de Kerem? Pues, como hemos dicho, nos hablan de un hombre que ha sufrido, que ha reflexionado, que ha aprendido. Nos hablan de un hombre que está en búsqueda, que no se conforma con cualquier cosa. Y sobre todo nos hablan de un hombre que a pesar de todo, sigue adelante, que no se rinde, que mantiene una actitud positiva y una esperanza en el amor. Y es que en el fondo, todos tenemos problemas amorosos, todos hemos sufrido por amor alguna vez. El amor es un camino lleno de altibajos, de alegrías y de tristezas, de momentos inolvidables y de heridas que tardan en sanar. Y Kerem Bürsin, como cualquier ser humano, no está exento de vivir estas experiencias. Pero lo importante, como siempre digo, es cómo afrontamos esos problemas. Y Kerem, con su actitud, con su profesionalismo, con su discreción, con su elegancia, nos demuestra que se puede salir adelante, que se puede encontrar la felicidad, que se puede seguir creyendo en el amor, aunque el camino no siempre sea fácil. Y con esto, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis sobre los enredos sentimentales de Kerem Bürsin. Espero que hayan encontrado información interesante, que hayan reflexionado sobre el tema y que, sobre todo, se hayan entretenido. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto el vídeo hasta el final. Su compañía es muy valiosa para mí y me anima a seguir creando contenido. No olviden dejar sus comentarios, compartir sus opiniones, contarme qué les pareció el vídeo, qué opinan de la vida amorosa de Kerem, qué expectativas tienen sobre el futuro, ¿creen que el amor verdadero está a la vuelta de la esquina? Me encantaría leer sus comentarios y debatir con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos, de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones.
Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, ya saben, su apoyo es fundamental. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.